El valor de las niñas, niños y adolescentes en nuestra sociedad es sencillamente imposible de determinar. Es muy alto, es que ellos son probablemente lo mejor y más importante con que contamos. Descuidar la responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros con ellos trae consecuencias incluso a veces que son irreversibles para ese menor de edad. Cuando yo digo cada uno me refiero primero a la responsabilidad de los padres, de la familia, al entorno de ese niño o niña, a la escuela, a las instituciones, a todas las instituciones de la sociedad sin excepción. Cuando existen olvidos de la importancia y de la prioridad que debemos dar a los menores de edad, olvidos que pueden ser voluntarios o no, conscientes o inconscientes, con malicia o sin ella, el niño o la niña es quien más va a sufrir, es quien cargará las peores consecuencias. A él o a ella estaremos haciendo sin dudas el mayor daño. De esos lamentables descuidos de los adultos con los menores, de los delitos muy graves que pueden configurarse, de sus consecuencias, de la ineludible responsabilidad que nos asiste, vamos a hablar en esta oportunidad. Acompáñenos, ya comenzamos. Para mí un enorme placer contar con tres compañeras. Tres mujeres me van a acompañar en este tema y las tres por primera vez están en el programa. La coronel Luciana Calixto Prieto es la segunda jefa de la Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior. Coronel, un gusto que esté en Hacemos Cuba por primera vez. Bienvenida. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Está también con nosotros la teniente coronel Noemí Morales Girola, jefa del Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del MININ aquí en La Habana. Teniente coronel, bienvenida también. Muchas gracias por la deferencia de invitarnos al programa. Y se suma Lai Trujillo González, es fiscal jefa de la Dirección de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, también un gusto que estén en Hacemos Cuba. El gusto es nuestro y la posibilidad de informarle al pueblo. Está claro que la responsabilidad sobre los menores es de todo el mundo, pero quisiera preguntar, en el caso del MININ y la Fiscalía, ¿qué les toca concretamente a ustedes? Sabemos históricamente que existe en el MININ, yo escuchaba antes mucho el órgano de menores, ahora dirección de menores, pero lo cierto es que hay un grupo de personas en el Ministerio del Interior que se dedican específicamente al trabajo con los menores. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les corresponde a ustedes? Eso es correcto, Humberto. Comenzar explicando que es una oportunidad que nos hayas invitado al programa y decir también que hay que resaltar que este contexto se realiza en el Día Internacional de la Infancia a desarrollarse el 1 de junio. Decir también, destacar que es una voluntad política del Estado cubano en cumplir con los postulados en la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución de la República y el Código de la Familia recientemente aprobado. En consonancia con ello, la Dirección de Atención a Menores, como órgano especializado del Ministerio del Interior, tiene como prioridad máxima la protección, como bien decía usted, a los niños, niñas y adolescentes que resultan víctimas de delitos, así como desarrollar la protección a los menores comisores de hechos que la ley tipifica como delito y accionar sobre su familia. Ahora, ¿cómo están organizados ustedes para eso? ¿Tienen estructuras hasta los municipios, a nivel nacional? En las para ello se organiza desde nivel nacional, sí, provincial, municipal, con alcance a los consejos populares. Se estructura también con unidades de prevención y trabajo comunitario en representación de los oficiales de menores a nivel de todos los territorios del país. Los centros de evaluación, análisis y orientación, las escuelas de formación integral y los centros de protección, como usted explicaba al inicio, a niñas, niños y adolescentes, de la cual la compañera que nos acompaña en el día de hoy, sí, pues podrá explicar con mayor detalle. Porque usted habló de escuelas, habló de centros de evaluación, pero también centros de protección. Protección a niñas, niños y adolescentes. Teniente coronel, usted dirige el centro de aquí de La Habana. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, el centro nuestro, los centros de protección a niñas, niños y adolescentes son encargados de atender a todos los niños, a todos los menores de edad que resultan víctimas de delitos. O sea, de esta forma los protege. Estos centros cuentan con personal
altamente calificado, o sea, especializado, que además de esta calificación son personas caracterizadas por un alto sentido de humanismo, por lo sensible que resulta este tema. Hay que decir que antes de que se crearan los centros en el año 2005, el niño asistía acompañado de su representante legal a la unidad de la policía y era explorado en reiteradas ocasiones. O sea, tenía que darse... ¿El niño iba a la policía? ¿Lo llevaban a la policía? Sí. Ya eso no pasa hoy. El niño puede ir a la policía, pero para eso hay un oficial de menores encargado allí de aislarlo de ese medio. Pero lo ideal es que esté con ustedes entonces. El niño asiste a nuestro centro como forma de protección y allí logra emitir su testimonio por única vez, que se graba en audio y video. Vamos, yo le propongo profundizar en solo instantes en lo que hacen ustedes ahí, qué delitos, qué niños, cómo funciona, porque creo que es un tema sobre el que no he escuchado hablar mucho. Creo que sería sumamente interesante. Bueno, fiscal, y la fiscalía, o sea, la fiscalía que está en tantos temas, en tantos asuntos, concretamente en el caso de los menores, ¿qué le toca a la fiscalía hacer? Bueno, la Fiscalía General de la República le da máxima prioridad a la atención y la protección integral de las personas menores de edad. Para ello, por supuesto, debemos estar partiendo del artículo 86 de la Constitución. Ahí lo estamos viendo, artículo 86 de la Constitución. El artículo 86 de la Constitución establece que el Estado, en este caso la Fiscalía es un órgano del Estado, la sociedad y la familia brindan especial protección a los niños y adolescentes, al desarrollo armónico de los menores de edad. Entonces, para ello tiene creadas estructuras la Fiscalía General de la República, estructuras a nivel nacional, una dirección de protección de la familia y asuntos jurisdiccionales, departamentos provinciales, fiscales a nivel municipal, a nivel provincial, y el órgano nacional que se dedican a la atención de la tramitación de los asuntos que se conocen para poder lograr esa protección integral que se requiere, en cumplimiento, por supuesto, de lo que establece el artículo 156 de la Constitución de la República, que establece la misión constitucional en el control de la acción, del ejercicio de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y además del control de lo legalmente dispuesto. Bueno, yo quiero, después de esta introducción, ir a tres situaciones diferentes en el tiempo del programa. La primera es adultos. Fíjense cómo desde que comenzamos estamos diciendo que todas estas situaciones que vamos a describir aquí, los responsables son los adultos. Somos los adultos porque no hacemos lo que nos corresponde, es la sociedad, son las instituciones, porque no están los menores lo suficientemente protegidos, atendidos, y se derivan en situaciones como estas que vamos a describir. Adultos que cometen delito, y en la comisión de ese delito están participando menores de edad, niñas, niños y adolescentes con ellos. En la visión de la Fiscalía, ¿cuáles pueden ser estas situaciones, fiscal? Bueno, con relación a los hechos delictivos con participación de menores, es decir, de adultos con participación de menores, tenemos ejemplos, por ejemplo, de menores que participan de conjunto con adultos en hechos de robo con fuerza. ¿Robo con fuerza? De robo con fuerza. ¿Por qué? Porque esa constitución física del propio menor permite en ocasiones la entrada por un orificio no destinado a una entrada habitual a una vivienda, por ejemplo, y por ahí se introduce el menor de edad permitiendo a ver, la usted está abertura. diciendo que robo con fuerza en la casa, pero la ventana es pequeña, el adulto no entra, no cabe, pero el pequeño sí. El pequeño sí lo hace y lo utiliza el menor de edad para la comisión del hecho delictivo. Entra, puede ir a la puerta, abrir tranquilamente la llave y... No así. Bien. ¿Qué otra situación puede dar? Se puede dar también en los delitos de droga, por ejemplo. Son adultos que se utilizan a los menores de edad para el traslado de la droga. Es decir, los involucran en este tipo de hechos, incluso los inculcan en ocasiones al consumo de este tipo de droga, de que un adulto ponga en la mochila del pequeño la droga, es difícil imaginar que la va a transportar el niño. Que la va a transportar. Y es difícil que las autoridades entonces conozcan que ese menor esté trasladando, a no ser que haya algún tipo de información al respecto, la droga y el adulto utiliza esta vía para hacer el traslado. ¿Qué otro ejemplo? Pudiera ser también en la generación de bienes, por ejemplo, cuando un hecho de robo, un hecho de hurto, enajenar los bienes también son utilizados por los menores, y los menores logran trasladar los bienes sustraídos hasta el destinatario final. Le doy un teléfono robado al niño o la niña, no lo sabe, le entrégaselo a alguien, no tiene idea de lo que... Y está trasladando un bien que ha sido sustraído. Los niños que pueden estar en la calle,
en conductas que no estamos habituados en Cuba a ver eso, que pueden estar pidiendo en algún momento algo. Es un niño que tiene escuela, que tiene garantías. ¿Por qué pasa esto? También. La responsabilidad es del padre. Ese niño es víctima porque está haciendo eso. Es víctima porque el padre tiene una responsabilidad. ¿Digo padre, madre o quien detente la responsabilidad padres. parental? Cuando hablamos de padre hablamos de los representantes legales. Sí. En sentido general, la persona que tenga a cargo su guarda, sus cuidados. Y lo pone en la práctica de esa mendicidad. Cuando ocurre todo esto, coronel, ¿qué hacen ustedes? ¿A partir de qué momento que tienen noción ustedes de que un adulto irresponsable ha involucrado a un menor en alguno de estos hechos que son delitos para el mayor, pero para el menor no? O sea, ¿qué hacen ustedes con este niño? Es importante, en primer lugar, resaltar que en cualquiera de las circunstancias, el menor de edad es víctima de delito, es víctima de los adultos. Es importante también decir que no obstante a eso existen, es decir, hay menores que cometen hechos que la ley tipifica como delito y el tratamiento que se realiza es despenalizado, educativo, preventivo y de protección. ¿A partir de qué momento ustedes sí? Una vez conocida la participación de un menor mediante en un hecho que la ley tipifica como delito mediante la denuncia, el oficial de menores, que hablamos al inicio, es el encargado de velar por su protección y realizar la caracterización y la investigación sobre las características personológicas del menor, la familia, y contribuir, por supuesto, con su protección. O sea, ustedes hacen una evaluación de ese niño. Exactamente. O sea, ese niño no va detenido, ese niño... O sea, ¿qué medidas para ese niño? Aquí está el decreto ley del año 1982, ¿es lo que está vigente? Es correcto, y en estos momentos, a tenor con las políticas de protección integral a la niñez, la adolescencia y la juventud, está en revisión. No obstante, en las evaluaciones que se realizan son de carácter psicológico, pedagógico, jurídico. ¿Qué pueden hacer con ese niño? ¿Cuáles son las medidas? A ver, las medidas fundamentales que están establecidas en el decreto ley 64, como usted explicaba. Ahí estamos viéndolas. Exactamente, están definidas, es decir, están vinculadas esencialmente y fundamentalmente a otras instituciones de conjunto con el Ministerio del Interior que participan en reforzar la atención y tratamiento especial que se les brinda educativo a estos niños. Aquí veo atención por trabajadores sociales de la FMC, ubicación del menor como aprendiz de oficio, internamiento o asistencia obligatoria en una escuela de conducta regida por Educación o por el Ministerio del Interior. Vamos a ver otras medidas, pero todo está enfocado, como hemos dicho, a que ese menor es víctima y es hacia todo lo que no funcionó y lo llevó a que ocurriera ese hecho lamentable. Vigilancia reforzada de los padres, tutores o de los que tengan a su cargo el menor, obligación de tratamiento médico, vigilancia y atención por el MININ, atención individualizada. ¿Qué es la vigilancia reforzada de los padres? Vigilar a los padres de forma reforzada. ¿Qué es esto? Es la responsabilidad que tienen los padres que asumen los representantes legales o los que tengan a cargo el menor de velar por su desarrollo armónico e integral. Además, esta medida se le aplica, es importante conocer que esta medida es aplicada al 100% de los menores que se evalúan en los centros de evaluación, análisis y fiscal, y si la persona que llevó al menor a cometer ese delito es el papá, o es la mamá, o es el abuelo, o es un familiar cercano. Responde, y el Código Penal vigente, que recientemente fue modificado, reforzó las medidas jurídicos penales vinculados con los parientes, con los representantes legales, con las personas que tienen a cargo a los menores de edad y que lo involucran en hechos delictivos. Es decir, se establecen sanciones severas, sanciones que van desde los 2 años hasta los 30 años. 30 años. 30 años de privación de libertad, y también se considera la privación perpetua. También la privación de libertad. Aquí veo el delito, otros actos contrarios al desarrollo integral de las personas menores de edad. Hay un delito propio para esto. Hay un delito propio que se corresponde con esa responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones paternofiliales que tienen los representantes legales de los menores de edad. Es decir, cuando se establece y se estudia, se analizan los procesos penales y se determina que hay responsabilidad directa de los representantes legales en el delito en el que el menor ha sido víctima, tiene una sanción, y una sanción severa, porque así lo recoge las normas penales. Pero cuando se determina que no están vinculados con un hecho delictivo, pero que hay incumplimiento de esas obligaciones que dieron lugar a la comisión, a las causas y condiciones,
entonces se procede a levantar este tipo de En de otras delitos. palabras, el papá o la mamá, quien tiene al niño o a la niña, no fue quien cometió el delito, pero eso fue a las 3 de la mañana y estaba con alguien. ¿Con quién estaba? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo lo permitió? ¿Cómo controla el niño que está en la calle a esa hora? No, directamente no puedes demostrar que fue la persona, pero ¿cómo es posible si tú tienes la responsabilidad sobre esa niña o niño? Bueno, primer caso, primera situación. Adultos que cometen delitos e involucran a menores, los menores son víctimas de esos adultos. Hay un tratamiento en un decreto ley vigente con medidas que tienen sobre todo un corte preventivo, un corte profiláctico, donde intervienen varias instituciones y la política penal es muy severa para esos adultos que involucraron al menor. Ahora, hay otro tema que yo creo que tiene que ver con usted muy directamente, teniente coronel. Y son los menores víctimas, pero ya no víctimas porque participan en un delito, sino víctimas porque ese delito incide directamente en ellos. ¿De qué hablamos ahí, coronel, en este tipo de situaciones? Bueno, en este tipo de Teniente situaciones, coronel usted, ¿no? Sí, es cuando se vulneran los derechos de estos niños, derechos que están recogidos en el artículo 5 del Código de las Familias, que se refieren, fundamentalmente se violan los derechos de su elección, o sea, a la protección de su cuerpo, de decidir sobre su sexualidad, la protección a su privacidad. Sí. También ellos o sea, resultan víctimas de algunas tipicidades delictivas de carácter sexual, por ejemplo, corrupción de personas menores de edad, el ultraje y acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual. Estos niños asisten a nuestro centro y allí se les realiza una entrevista que se graba por única vez en audio y video, como le explicaba anteriormente, y puede ser visionada durante todo el proceso por todas las partes que participan, dígase los jueces, los fiscales, los abogados de la defensa y de la víctima, los instructores penales. ¿Qué pasa, de acuerdo a lo que ustedes han analizado, teniente coronel? ¿Qué falla en una familia cuando ocurre un hecho de este tipo? Eso es casual, ¿de acuerdo? O sea, cuando un niño es objeto de una violación, de un abuso de esta naturaleza, de hechos tan despreciables, fundamentalmente es una cuestión de que falló también. Todo este sistema que estamos explicando debe operar cuando el menor llega a la comisión del delito con un adulto, ¿o esto es diferente? ¿Cómo ustedes ven el fenómeno? Bueno, en el caso de estos delitos, explicar que estos son delitos en soledad, primeramente, y que son delitos que ocurren en cualquier medio, o sea, no ocurre solamente en un medio disfuncional u hostil, puede ocurrir en cualquier medio. Por tanto, los padres deben estar alerta de sus hijos. Aquí es una de las primeras fallas. ¿Alertas de qué? Alertas. Alertas, por ejemplo, a dónde asisten a sus niños, a dónde van, con quiénes se reúnen, en qué horario están en la calle, como usted explicaba ahorita, de que están fuera del lugar en horario tarde en la noche. Además de eso, el exceso de confianza con personas allegadas, porque estos delitos ocurren generalmente con personas cercanas a la víctima. Sí. Sí, con personas conocidas, porque el agresor sexual utiliza como mecanismo el acercamiento a la familia, obtener confianza de la familia y del niño, de manera tal que pueda acceder a él. ¿El niño da señales de que esto está ocurriendo? Sí, como no. ¿Qué señales puede dar el niño? El niño puede dar varias señales y los padres, sin que sea un alarmismo, debemos llamar la atención en cuanto a eso, que deben estar atentos a las señales que dan sus hijos. ¿Cuáles? Señales como, por ejemplo, cambios bruscos en el comportamiento, una afectación en la esfera de la sexualidad, o sea, que puedan adelantar, realizar tocamientos en edades tempranas, realizarse tocamientos. También puede ser que bajan el rendimiento escolar. También hay indicadores o señales físicas que pueden ser, por ejemplo, una alerta en cuanto al embarazo en la adolescencia. Otras señales físicas pueden ser lesiones que puedan tener o secreciones en sus genitales, que pueden ser una forma de obtener o de tener una ITS. Los niños y las niñas cuando llegan ahí con ustedes suelen contar la verdad, lo que pasó. O el agresor suele controlar incluso eso, tener un dominio sobre el niño o la niña. Sí, a pesar de que el agresor utiliza como mecanismo muchas veces la amenaza o la coacción, o les dice que no pueden hablar de lo que les ha sucedido, en la generalidad los niños abordan lo que ha sucedido y dan detalles.
Para eso hay especialistas, como le decía anteriormente, hay psicólogos, pedagogos, defectólogos, juristas, sociólogos, que trabajan en función de que el niño logre abordar todo lo que le ha sucedido. ¿Y si quien hace esto es el padre o la madre? Por supuesto, tienen la responsabilidad penal ante la misma responsabilidad que tiene un... Pero es más difícil para ustedes que hable incluso el niño y llegar a la verdad de lo que pasó. Claro, por supuesto, porque hay un compromiso afectivo. Quiere decir que el niño le cuesta trabajo hablar de la figura que para él supuestamente debe ser quien lo cuida, y penosamente o lamentablemente ha sido también a su vez el comisor de ese hecho delictivo. ¿Pero ustedes tienen las herramientas para llegar a la verdad? Sí, por supuesto, tenemos las herramientas, los métodos, la preparación, como les decía, de los especialistas, para lograr que ese niño vaya dando, luego de una preparación psicológica, de una relajación en un entorno que es favorable para él, un entorno que tiene juguetes, que tiene animales afectivos, que es una casa donde las personas trabajamos vestidos de civiles para que el niño no se sienta cohibido de hablar. Pero son oficiales del Ministerio del Interior. Somos oficiales todos del Ministerio del Interior. No es el Ministerio del Interior que muchas veces se intenta, por parte de los enemigos, decir que es, ¿no? No, para nada. Nosotros hacemos un trabajo, ya le decía, muy humano, con mucho amor, para que los niños logren hablar y logren sentirse cómodos hablando de algo tan traumático que les sucedió. Y por supuesto garantizamos que posteriormente reciban un acompañamiento y un seguimiento para lograr su estabilidad emocional. Son víctimas, sin duda alguna. Víctimas, puramente. Fiscal, ¿ustedes están aquí? ¿Participan en todo? Sí, participamos en el control de la investigación, en esa diligencia de intrusión que se realiza, esa exploración que se realiza en estos centros en el país y en otros centros que también están destinados para esto, participa el fiscal allí. Tercer elemento, y es el último que quiero abordar. Quisiera que usted viniera, por favor, fiscal, conmigo. Menores de edad, niñas, niños, adolescentes, que se vinculan al trabajo. La pregunta es la siguiente. ¿Puede una niña, un niño, un menor de edad trabajar en Cuba? ¿Es legal eso? No, no lo es. El artículo 66 de la Constitución de la República lo prohíbe. Prohíbe el trabajo para niños, niñas y adolescentes. O sea, la respuesta es no. Aquí está. Se prohíbe el trabajo de las niñas, niños y adolescentes. Y un trabajo noble, un trabajito que no tenga mucho, no exija mucho esfuerzo. No, tampoco. ¿No hay excepciones? Bueno, hay excepciones relacionadas con aquellos adolescentes graduados de las enseñanzas técnico-profesional, como recoge el propio artículo 66 de la Constitución. El Código de Trabajo también está. Y el Código de Trabajo establece también la prohibición, porque tiene como principio la prohibición del trabajo infantil. Si estamos en un área infantil, de un parque de diversiones, voy a pensar en los ponis, por ejemplo, están montando los niños. Si el que cobra es un niño, para que se entienda mejor con los niños que están montando el pony. No. ¿Es ilegal eso? Es ilegal, es ilícito. Viola lo que está establecido en la Pero, Constitución. ¿y si es una forma de gestión no estatal? Es para todo, es decir, lo que se recoge en la Constitución es de cumplimiento, para todo. Es decir, para la gestión, para el sector no estatal, es decir, los nuevos actores económicos, y para el sector estatal. ¿Y si el niño lo que está es en su bicicletica y está vendiendo pan? Diciendo panadero, de forma inocente. Este niño, vente, compro el pan. ¿No hay problema con eso? Está ejerciendo una actividad, es decir, laboral, de trabajo, que está prohibido en las normas, que no entra dentro de la excepcionalidad que se recoge en las normativas vigentes. ¿Ese niño es víctima también? También lo es. ¿De quién es víctima? De la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene la responsabilidad de ese desarrollo armónico, de ese disfrute de su derecho. Y cuando el niño está trabajando, está violando, porque tiene el Estado, la familia, que proteger, en este caso la familia, sus representantes legales específicamente, tiene que proteger esa explotación económica que puede ser sujeto el menor, o ese desarrollo de un trabajo que sea nocivo para su salud. ¿Existen tipos penales que puedan sancionar a los responsables de que un menor esté trabajando? Sí, ¿Cuáles, por ejemplo? Existe lo del artículo 329 y 366, que están relacionados con el empleo, aquí empleo ilegal del trabajo de las personas menores de edad, y ahí establece que aun y cuando la persona menor, en este caso está establecido de 17 años de edad, realiza un trabajo, incluso con el consentimiento propio o con el consentimiento de los representantes legales, están incurriendo en un delito. ¿Qué pueden hacer ustedes, coronel? ¿Tienen participación o pueden tener cuando tengan nociones de que un menor de edad está trabajando y que ya sabemos que es ilegal en cualquier forma? Es claro, nosotros participamos como parte del sistema de prevención estatal, de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado, de Educación. Tenemos la responsabilidad
de realizar acciones en función de garantizar la protección y que no sucedan y que no empleen a los menores en este tipo de actividad. Aquí está hablando el Código de Trabajo Forzoso u Obligatorio. Muy seria esta figura también. También. Pero alguien puede decir, no, pero es que no, el niño no está obligado, el niño está haciéndolo conscientemente, a lo mejor se divierte, la pasa bien, se le está inculcando el trabajo en una edad temprana. Pero esto va contra el derecho que tiene el menor de edad. El menor de edad es sujeto de derecho y ese derecho hay que respetárselo, porque ese empleo, es decir, esa actividad laboral va en contra de su desarrollo físico, de su desarrollo mental, de su desarrollo espiritual, incluso del desarrollo social adecuado del menor de edad. Las normas lo recogen así. Se recoge además en el Código de la Familia. Una de las cuestiones que se establecen como alcance de él, el ejercicio de la responsabilidad parental, en el artículo 138 del Código de la Familia tiene que ver con esto. Es decir, esa armonía en el desarrollo integral adecuado del menor de edad. Y esto es una de las cuestiones que afectan ese desarrollo integral. Entonces, coronel, teniente coronel, se nos acaba el tiempo. Posición del Ministerio del Interior en cuanto a la atención integral a los menores en este país. No permitir que ningún niño, niña o adolescente sea empleado para cualquier forma con ánimo de lucro, violencia física o psicológica. Es decir, nosotros ratificamos la máxima de tolerancia cero ante estos temas y no dar cabida y que no quede impune ningún adulto que emplee a alguno de los menores en alguna práctica de esta índole. De esta naturaleza. Teniente coronel. Bueno, decir que continuamos fortaleciendo el trabajo integrado en sistema, creo que esto es importante, prevenir es muy importante también y ratificar la máxima de nuestra coronel, lo que explicaba, que no debe haber impunidad, todo el peso de la ley contra estas personas que cometen delitos. Fiscal, y la política es bien severa de la Fiscalía. Bien severa, es bien severa y yo creo que nosotros debemos concluir haciendo referencia al artículo 9 de la Constitución, que dice que hay que cumplir estrictamente con la legalidad socialista, es decir, es una obligación de todos el cumplimiento de lo que está establecido. Y todo lo vinculado con la protección del menor de edad está establecido en las normas nacionales e internacionales. Bueno, para mí ha sido un placer enorme el tema con 3 mujeres. Por cierto, la coronel es la segunda jefa de la Dirección de Menores, pero su jefa, que es la coronel Quintas, está también con nosotros. O sea que ellos refuerzan el carácter de la ternura y como en la Fiscalía hablan de mujeres de acero y miel, efectivamente, en este tema de los menores, el MININ, la Fiscalía, y ojalá otros órganos lo hagan de esta misma forma en pos de combinar esa ternura para los niños y esa fuerza contra aquellos que violen lo que corresponde para ellos. Hoy hemos hablado de 3 situaciones, en resumen, en el programa. Adultos cometiendo delitos e involucrando de forma irresponsable a menores de edad. Adultos abusando de menores y convirtiéndolos en víctimas directamente de ese acto que describíamos, despreciable. Y adultos que son responsables de que menores de edad estén trabajando, lo cual, quedó claro, está terminantemente prohibido en Cuba, es ilegal. Ante las 3 situaciones, el enfoque hemos visto que es el mismo. Los adultos son los responsables. A los adultos habrá que exigirles lo que corresponde y hacerlo con la fuerza que determina la ley. El Estado, la sociedad y las familias tienen que brindarles especial atención. La Constitución es muy clara. Voy a terminar así. En uno de los relatos, voy a intentar recordar, de la Edad de Oro, en la Galería de las Máquinas, Martí escribía: a los niños no se les ha de decir más que la verdad y nadie debe decirles lo que no sepa que es, como se lo está diciendo, porque luego los niños viven creyendo lo que les dijo el libro o el profesor y trabajan y piensan como si eso fuera verdad. De modo que si sucede que era falso lo que les decían, ya les sale la vida equivocada y no pueden ser felices con ese modo de pensar, ni saben cómo son las cosas de veras, ni pueden volver a ser niños y empezar a aprenderlo todo de nuevo. Por ahí está la cita. No hay dudas, son nuestra responsabilidad. No podemos fallar en eso. Muchas gracias a todos y a todas. Regresaremos muy pronto.